sus yernos, su nuera, busquen a Dios. Yo creo que no sería otro el mensaje del hermano Esparza. Ya lo hemos dicho, durante cerca de 50 años abrazó este evangelio, este camino. Como decía uno de sus nietos, entrando a una cantina, y allí escuchó la voz del cielo: no entres, sale de ahí. Y obedeció a esta voz y empezó a asistir a la iglesia, primero centros bíblicos, pero no le gustó, porque Dios lo llamó con un fuego especial a nuestro hermano Esparza. Se buscó un lugar donde hubiera más calor espiritual. No es que la iglesia de centros bíblicos sea mala, no es que la iglesia bautista sea mala, pero los pentecostales tenemos algo que dijo Jeremías. Jeremías dijo en un momento, el profeta Jeremías, cansado, porque Jeremías pasó 40 años predicando el evangelio, e Israel no escuchó la palabra que Dios hablaba a través de Jeremías. La familia de Jeremías le volvió las espaldas. Las autoridades lo echaron a la cárcel. Sus mismos coterreanos lo echaron a una cisterna, dice la Biblia. Y llegó un momento en que Jeremías dijo: basta ya. No voy a hablar más en el nombre del Señor, porque todos se burlan de mí, todos hacen escarnio de mí. Pero después el texto dice lo siguiente: no obstante, había un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuál es ese fuego? No es otra cosa que la presencia del Dios Todopoderoso. Esa que reciben aquellos que reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa que el mismo Señor Jesús dijo en su palabra: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea. Ustedes me van a ser testigos en Samaria y hasta el final de la tierra. Y ese fuego nació en el hermano Esparza y llegó a esta pequeña congregación formada por no más de 15, 20 hermanos, con una casa donde no había piso, había tierra. Por aquí algunos saben la historia. Pero allí llegó este varón y allí se quedó. Y durante casi 50 años no cesó de predicar el Evangelio, del cual hoy día vamos a hablar un poco, del Evangelio, de esta palabra que nos ha sido encomendada. Y quiero decirle a todos ustedes que hoy día ya no le estamos predicando al hermano Élico. Hoy día vamos a predicar a los que estamos en esta sala, a los que podemos escuchar, a los que podemos reflexionar qué pasa con la muerte. ¿Se termina todo con la muerte? ¿Hay vida más allá de la muerte? Vamos a reflexionar en esto. Y no vamos a reflexionar de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo creo. Vamos a reflexionar acerca de lo que la Biblia nos enseña. Este libro, amados en Cristo, es la eterna, es la viva y la poderosa palabra de Dios. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito en este santo libro es la ley de Dios, el pensamiento de Dios, los planes de Dios, es el consejo de Dios que Dios tiene para la humanidad. Y en otras palabras, lo que está escrito en este libro es el consejo que Dios te tiene a ti, joven. Es el consejo que Dios te tiene a ti, a todos. En la ley, la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y reiteramos, casi 50 años, este hombre con ese fuego no cesó de hablar. Nos contaba su historia, nos contaba cómo Dios lo usó, cómo el Señor lo libró. Ustedes, los hijos, saben que, no sé, serán unos 10 años atrás, tuvo allí en Villalegre un accidente. Fue chocado por un móvil, un colectivo, una micro, y no había esperanza, quedó tirado y pensamos que se moría. Pero eso fue un testimonio que este varón lo declaró de aquí. El Señor no quiso que me muriera.
Y estuvo aquí predicando el Evangelio. La hermana Yanine, la hija mayor. ¿Es la hija mayor usted, o qué? Es la hija mayor, sí. Corista con mi hermano Yanine en los comienzos de la historia de esta iglesia. Con el hermano Guillermo. Que hoy día cuando lo fui a saludar, cuando me vino a saludar, le dije, ¿cómo está Guillermo? Bien, me dijo. Aquí está su padre, terminó la carrera. Me dijo, Guillermo, dejó una huella. Sí, una verdad. Y esa huella tiene que seguirla usted. Me dijo, ya no me hable nada más. Pero esa huella que dejó el hermano Esparza, la dejó para que sus nietos caminaran por esa huella. Ese camino imborrable. Porque la Biblia dice que los hombres vamos a pasar, vamos a cesar el trabajo, pero las obras van a continuar. Hay algunas anécdotas que antes de leer la palabra quiero compartirlas. Por ejemplo, hace unos 10 años atrás, 8 años atrás, le dije al hermano Érico de este mismo lugar, hermano Érico, como usted es mayor que yo, de acuerdo a la lógica, seguramente usted se va a morir primero que yo. Entonces cuando usted se muera, si usted se muere primero, yo voy a hablar bien de su fe, le dije. Le dije esta cosa en vida, porque a las cosas hay que decirlas en vida, hermano. Porque hay hijos que nunca se acuerdan de sus padres, como era la prédica que estuvo haciendo últimamente. Y cuando muere el padre se vienen a abrazar del ataúd. Eso no sirve. A los hijos, a los padres hay que honrarlos en vida. Entonces le dije, si usted se muere primero, cuando usted no esté, yo voy a hablar de su fe, de su perseverancia, de su amor a Dios. Esta bien me dijo, pero a lo mejor se muere usted primero. Y el hombre tenía razón, ¿sabe por qué? ¿Qué tiene la vida comprada acá? ¿Sabe lo que le va a pasar el día de mañana? Si somos como la flor del campo, si somos, hermanos, como la sombra que pasa y no vuelve, somos como aguas derramadas que no se vuelven a recoger. Pero sabes, en Cristo Jesús hay esperanza. Y agradecemos al Señor esta bendición que nos permite en esta noche de poder compartir con la familia, con tantos amigos, con tantos vecinos seguramente, a hermanos de iglesia invitada. Aquí hay un anciano que fue compañero de 1000 batallas, hermano Morales, con el hermano Esparza, artífice de esta construcción, artífice de esta construcción. Eran los maestros, nosotros los ayudantes, apurados sabíamos pasar un martillo, pasar un clavo. Pero ellos eran los artífices, hermanos. Y ese trabajo, esa huella, esa senda ha quedado imborrable en nuestros corazones. Y hay muchos que no están con nosotros y que fueron un pilar fundamental en los inicios de este trabajo, que como iglesia del Señor, donde Dios ha ido añadiendo a muchos hermanos, a muchos de los que hoy día están con nosotros. Bueno, yo no quiero alargarme mucho, quiero que se pongan en pie. Vamos a compartir una palabra que está en el libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Allí vamos a compartir esta palabra. Decía la hermana Yanine que cada vez que lo íbamos a ver,